Buenas noches, hermanos y hermanas, y los demás que también se conectan con nosotros por este medio virtual en el estudio de la Palabra de Dios. Muy bienvenidos y que seamos todos edificados para la honra y gloria de nuestro Dios. Mateo capítulo 5 es la porción que vamos a comenzar a leer. Cubre capítulo 6, capítulo 7, no en una sola lección, pero vamos a mirar los domingos, un par de domingos siguientes al resto del Sermón de la Montaña, que comienza aquí en el capítulo 5 de Mateo, del versículo 1 en adelante, y que dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dice en el versículo 2: Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y continúa en el versículo 9 lo siguiente: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Muy bien. Esa es la porción que más o menos vamos a tratar de cubrir. Será abuelo de pájaro, es tanto el contenido que tenemos acá. Es un sermón sumamente precioso del Señor Jesucristo acá en la inauguración de su iglesia. Esto podemos llamarlo así, el sermón de inauguración de la iglesia del Señor Jesucristo. Antes de seguir adelante, el título de la lección es Jesús enseñó como un rey. El verso de memorizar es en el capítulo 5, verso 6, que dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el objetivo de la lección es que el estudiante llegue a la conclusión de que el reino de Dios es espiritual y que ser parte de ello cambiará su vida de adentro hacia afuera. Amén.
Dos veces es mencionado acá en esta porción de la palabra de Dios, el reino de los cielos. En el verso 3 es uno, dice, pero yo os digo, el capítulo 5, verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el verso 10 también dice, más adelante, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Como introducción es bueno saber, es bueno declarar y con bastante énfasis que este pasaje de la palabra de Dios no se refiere no está dirigido a personas inconversas, no está dirigido a personas que no conocen a Cristo como Salvador personal, pero está dirigido a ese grupo de personas que ya son discípulos del Señor Jesucristo. Ya ellos tienen bastante tiempo de haber oído a Juan el Bautista predicando, haberse sometido también al bautismo de Juan el Bautista, de haber recibido y abrazado el mensaje de que después de él, después de Juan el Bautista, vendría el Señor Jesucristo, de quien yo no soy digno de desatar, decía él, la correa de su calzado. Y dijo también, yo ahora os bautizo en agua, pero viene uno que os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Cuando dice fuego también es porque se refiere al bautismo del Espíritu Santo profetizado en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, y que tuvo ese cumplimiento en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino y bautizó la iglesia que ya estaba en existencia. Y cuando dice bautismo del Espíritu Santo y fuego, es para aquellos que han rechazado a Cristo como Salvador personal, que lo ignoran, que son sus adversarios, serán también bautizados en el Espíritu Santo, en el fuego, pero en el fuego del infierno. Así es como lo declara la palabra de Dios. Muy bien. La palabra reino de los cielos aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento, principalmente acá en Mateo. Parece que por lo menos 32 veces es mencionado solamente en el Evangelio de Mateo la frase el reino de los cielos. El Señor Jesucristo mismo, cuando comenzó a predicar en Marcos capítulo 1, dice verso 14, dice la palabra de Dios que Él vino predicando, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante cómo el Señor Jesús, pues desde su principio, Él usa esa frase. Déjenme decirles, hermanos, que esto no es sinónimo del cielo, no es sinónimo de la vida eterna, no es sinónimo de la salvación. Es una expresión que se refiere a esa esfera de dominio, esa esfera de autoridad, esa esfera de operación que el Señor Jesucristo vino para establecer aquí en la tierra. Recordemos esto. Cuando Egipto fue sacado por Dios, cuando Israel fue sacado de Egipto por Dios, por medio de Moisés, dice la palabra de Dios que después que salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí, 3 meses les tomó eso, dice en Éxodo capítulo 19, y que cuando Dios estaba ahí hablando con Moisés y con ellos también, todos ellos, los 2 millones de personas, oían la voz de Jehová Dios. Y dice la Biblia que cuando Moisés descendió del monte,
Él les dijo las palabras que Dios les había dicho y que los estaba instituyendo ahí como un reino de sacerdotes de Dios para todo el mundo. Él quería que ellos estuvieran conscientes de eso, que Dios los tenía a ellos ahí para investirlos de poder, de autoridad del cielo, para que fueran de bendición para todas las familias de la tierra. Su trabajo era expandir, pues, la palabra de Dios, a promulgar sus leyes. Pero ellos, dice la Biblia también, que Moisés hicieron ahí un gran sacrificio de animales, y él cogió la sangre con agua y con un hisopo y esparció la sangre sobre todo el pueblo, y así estaban entrando ellos en pacto con Dios, como él estaba estableciéndoles para que fueran un reino de sacerdotes sobre la tierra. Es a través de la historia que sabemos muy bien, ¿verdad?, que desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo del Señor Jesucristo, pues por lo menos 1500 años, es la única congregación, el único pueblo escogido de Dios de entre todos los pueblos, que Dios manifestó su poder, hizo tantos milagros, tanto en el tiempo de Moisés como en el tiempo de Elías, el tiempo de Eliseo, y para que el mundo supiera así que ellos son el pueblo escogido de Dios. De ellos es el culto, o era el culto, de ellos eran las promesas a los patriarcas, y también de ellos vendría Cristo Jesús el Salvador. Pero la palabra de Dios nos dice que este reino, esta autoridad, este dominio, este privilegio de ser, ¿qué podemos decir? La agencia autorizada por Dios para predicar su palabra, para dar a conocer el nombre de Jehová y para venir al Dios verdadero. El Señor Jesucristo mismo dijo que a ellos les sería quitado ese reino y que sería dado a otros que le produjeran el fruto que él quería. Eso lo tenemos en Mateo capítulo 20, hay una epístola que hay una parábola ahí que nos dice el Señor Jesús, ¿verdad? De un rey que dice la Biblia que dejó su hacienda, dejó su campo, su lugar, y que le dijo a los obreros, ¿verdad? Cuídenla y produzcan, y cuando venga, pues yo quiero tener mi cosecha, mi parte que me corresponde. Por eso la Biblia que en esta parábola que el Señor estaba diciendo a los judíos, dice que cuando el dueño de la finca, de la viña, mandó a sus obreros, indicando sus profetas, ¿verdad? Dice que los golpeaban y los mataban o los mandaban con las manos vacías. Entonces dijo también, bueno, ahora enviaré a mi hijo para ver si así tienen respeto y me dan mi parte que me corresponde. Pero cuando, dice, los obreros miraron que venía el hijo, ellos dijeron, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y dice la Biblia que ellos hicieron eso, precisamente. Ahora él preguntó a los judíos que lo estaban escuchando, principalmente los fariseos, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a estos malvados obreros? Y ellos mismos dijeron, uy,
Dice, a estos malos obreros los destruirá sin misericordia y les dará la tierra, la granja, la viña a otros obreros que produzcan el fruto de él, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios dice que el Señor Jesús aplicó la parábola y les dijo, ¿verdad?, que eso, o ellos mismos entendieron que se refería a ellos, ¿verdad? Dice, os digo pues que vuestro reino será quitado de entre vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de él. Entonces, hermanos, ahí el Señor Jesús predijo esas cosas. Ellos mismos dijeron, estos malos obreros les va a ir muy mal y van a ser destruidos. Y precisamente en el año 70, unos 37 años después de esto, que el Señor Jesús dijo esta parábola, vino esa ruina, esa destrucción, ese desolamiento a ellos. El templo fue destruido. La palabra de Dios dice que ellos fueron muertos, más de 500,000 de ellos, las demás tuvieron que escaparse de ahí por esta desolación. Y por supuesto, ya al no tener templo, al no tener altar, al no tener sacrificios, al no tener nada, es lo que ocurrió con ellos y hasta en la actualidad. Ellos no son usados por Dios para expandir su reino, porque les fue quitado, pero más bien fue dado a nosotros los gentiles, a las iglesias del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, así como ellos, pues, fueron, los judíos en el tiempo pasado fueron instruidos por Moisés para que conocieran las leyes del reino, cómo debían de comportarse entre ellos mismos y qué buen testimonio deberían de dar delante de los demás para ganarlos para Dios. Así también este reino establecido por el Señor Jesucristo. Por eso se refiere a él, pues, al reino de los cielos. Recordemos que en Mateo capítulo 16, ¿verdad?, el 18, 19 y 20, el Señor dijo, y a vosotros os daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Las llaves implica la autoridad, la posesión del reino. Y cuando dice, pues, a ustedes, iglesia mía, os daré las llaves del reino de los cielos, el Señor está diciendo eso a ellos, a su iglesia primitiva que él fundó. Cuando usted dice, ¿dónde están las llaves de mi carro? Están buscando, mire, las llaves de mi carro. Son sus llaves, y eso indica que ese carro es suyo. Las llaves de mi casa, es la casa, es suya. Nadie más puede venir a usarla, a hacer nada con ello, ¿verdad? Pero solamente usted. Es igual así con la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso él acá, en este sermón, que dice la palabra de Dios acá, que vinieron, viendo la multitud, verso 1, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, su iglesia. Y él está dándoles aquí las leyes del reino de los cielos, cómo ellos deben de comportarse. En lo primero, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, se refiere, hermanos, que después de ser salvos, después de ser hijos de Dios, después de ser miembros en la iglesia del Señor Jesucristo, donde está el reino de los cielos, los que somos parte integrante de ello, nuestro carácter, nuestra presentación delante de los demás, debe de ser en humildad. Esto de ser pobre en espíritu se refiere a eso, sin ser altanero, sin ser orgulloso, pedante. La palabra de Dios quiere que eso esté ausente en nosotros.
Recordemos que Él ama la humildad. Él enaltece la humildad. Él mismo es humilde y quiere que nosotros lo seamos también. Cuando tenemos ese problema de orgullo, de pedantería, de imposición delante de los demás, que tiene que ser lo que nosotros decimos o hacemos, y quítense de en medio, no me estorben en el camino, esa es una actitud incorrecta. La palabra de Dios quiere que seamos humildes, así como Él es. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así pues, cuando el Señor dice pues que lleguemos a ese punto de ser humildes, de ser mansos, de ser quietos, sumisos a su palabra, dice, como recompensa, como galardón de ellos es el reino de los cielos. Amén y amén. Hay otras partes, por supuesto, que dice acá, no podemos ir versículo por versículo, ¿verdad? Pero cuando dice aquí, en el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted y yo, hermano, miembros de las iglesias del Señor Jesucristo, vamos a necesitar que Dios sea misericordioso con nosotros. La palabra de Dios dice que todos nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, ya no por supuesto, para determinar nuestra salvación, eso ya está establecido, ¿verdad? Que es por la gracia de Dios, pero que actualmente tengamos misericordia, que seamos compasivos, que no seamos exigentes y duros, severos con los demás por sus errores, ¿verdad? Que no estemos dispuestos nada más a darles con un 4x4 o con un mazo a los demás, con nuestras palabras groseras, pero que tengamos misericordia, que seamos así con un espíritu pacífico, amable con los demás. Y dice la palabra de Dios que esa actitud de misericordia con los demás es una semilla que estaremos sembrando también para cuando tengamos que confrontar en el juicio al Señor, Él tenga misericordia también de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá también el verso 40, pero es que el viento parece que me vuela las páginas. Dice, por ejemplo, acá, verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es obvio, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo, el reino espiritual establecido por nuestro Salvador, ha sido establecido en campo enemigo. Este mundo pertenece a Satanás, a la violencia, a la maldad, al pecado. Somos peregrinos acá, y por supuesto que el mundo, Satanás, este sistema actual, jamás va a darle acogida al Evangelio, jamás va a darle acogida a las iglesias del Señor Jesucristo, porque nosotros somos como salmones que estamos nadando contra corriente. No estamos dispuestos a seguir la corriente del mundo con mentiras, con maldad, con tanta corrupción, adulterio, maldiciones, borracheras, fiestas y todo lo demás. Pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él quiere que seamos diferentes, y al ser diferentes
entonces los demás nos ponen con sus cañones apuntados hacia nosotros. Les caemos mal, no quieren socializar con nosotros, somos seres extraños, como que si fuéramos de otro planeta. Y es lo que dice el Señor: a ustedes los van a vituperar, a ustedes los van a rechazar, a ustedes los van a maldecir, a ustedes los van a calumniar. Pero todas esas cosas las hicieron contra el Señor Jesucristo, todas esas cosas las hicieron contra los apóstoles. Tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles, a todos ellos, nunca hicieron ningún mal, en particular a nadie, o mucho menos a una sociedad, a una comunidad entera. El Señor Jesús solamente hizo el bien para todos, ¿verdad? Pero la gente, el mundo, rechazó todas esas cosas, ¿verdad? Porque ellos están en oscuridad y nosotros estamos en la luz. Pero el Señor Jesús dice: así como me rechazaron a mí y me persiguieron a mí, también así lo harán con vosotros. No debe sorprendernos esto. Si les caemos mal a nuestros vecinos, a otros familiares, a otras personas, a compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero esa es la palabra de Dios, que en medio de esa situación, que seamos humildes, que seamos mansos, que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, porque pertenecemos al reino de los cielos, que Él ha dejado a nuestro cargo. Amén. Hay un acicate acá, hay una promesa muy linda que dice: gozaos y alegraos. En vez de afligirnos y frustrarnos y comenzar a fruncir el ceño porque nadie me quiere y cómo hago, yo soy cristiano, debería caer bien a la gente, y no es para que nos desanimemos, pero más bien, si estas cosas vienen y somos bombardeados con negatividad y adversidad, animosidad de los demás, démosle la bienvenida. Démosle la bienvenida. Dice: gozaos y alegraos. Amén. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y después de eso, el Señor Jesús, comenzando con el verso 13 hasta el verso 16, usa el Señor dos ilustraciones acá para decirnos, dos analogías, que nosotros somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Hermanos, el Señor Jesús en una forma positiva nos habla. Nos dice que somos la sal de la tierra. La sal es un preservativo, es un mineral poderoso que provoca también la sed, además de que preserva las comidas y le da sabor a las comidas y evita la corrupción. Nosotros, hijos de Dios, somos eso, hermanos. El mundo está corrupto, el mundo está muy malvado. Si no fuera por nosotros, los hijos de Dios, por las iglesias del Señor Jesucristo que han existido a través de la historia, hermano, este mundo sería todavía peor. En cada sociedad, en cada lugar donde los discípulos del Señor Jesucristo, las iglesias del Señor Jesucristo se han establecido y han proclamado el Evangelio y el Espíritu de Dios ha traído personas inconversas para que se conviertan a Cristo y los demás miran el cambio. Ha sido una gran bendición, hermano, en cualquier sociedad, las iglesias del Señor Jesucristo. Y cuando ellas están ausentes, cuando la casa del Señor Jesucristo está ausente, que no hay cristianos, no hay hijos de Dios, no hay predicación de la palabra de Dios, esto es todavía muy perjudicial, ¿verdad? En cuanto a la luz, también dice la palabra de Dios acá que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende, dice,
ya me está fallando la luz acá. Dice que tampoco no se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de una mesa, pero dice que se pone la luz en el candelero para que, estando arriba, alumbre a todos los que están en casa. Dice la palabra de Dios, así alumbre también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Son palabras positivas. El Señor Jesús, que conoce la reacción de los pecadores, de los hombres, dice, si ustedes hacen estas cosas, viven de acuerdo a estas características que debe de representarles a ustedes en medio de la sociedad, dice, los hombres van a mirar esto y van a venir a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Van a venir arrepintiéndose, depositando fe en Cristo Jesús, preguntando qué es lo que tenemos nosotros que ellos no tienen, cómo es que nosotros podemos ser felices, gozosos, no importa las circunstancias, no importa lo adverso de la situación. La gente necesita al Señor Jesucristo como su Salvador. Necesitan a Dios que esté presente en sus vidas, en sus hogares, en sus matrimonios, en sus trabajos, en sus quehaceres cotidianos. Y nosotros somos muy bendecidos. Y ese Señor, ustedes pues, van a ser la luz que ellos necesitan también para ver la verdad, oír la palabra de Dios. Además, el Señor está muy interesado en que ellos, los demás inconversos, sean salvos, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 2, cuando la palabra de Dios nos dice que oremos por los que están en posiciones elevadas de gobierno, por los presidentes, por los reyes y por los soberanos y por los jueces. Dice, y esto es bueno delante de Dios, que oremos por todos los hombres. Dice, el cual quiere, Dios quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, miembros de las iglesias misioneras bautistas que conocemos la verdad y proclamamos la verdad siempre, no solamente Dios quiere que la gente se salve oyendo el evangelio, pero que la luz de la verdad que la tenemos nosotros resplandezca delante de ellos también, dándoles la palabra de Dios, las doctrinas tan variadas que están en la santa palabra de Dios. Y es un privilegio muy grande. Debemos de darle gracias al Señor por ello. Y sí, como dice el título de la lección, nuestro Salvador, Cristo Jesús, enseñó como Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros somos sus súbditos y todo lo que necesitamos hacer es someternos a sus reglas, a su dirección, para que seamos para la honra y gloria de Él, para la expansión de su reino, para la bendición de los demás y para el gozo nuestro y para que recibamos los galardones más adelante. Dios me los bendiga, mis hermanos. Pasen un bonito día del Señor. Amén.